Detective Fernando Fernández. ¿Qué sabemos del caso? Que la gente, ¿verdad?, se pueda enterar aquí. El problema de este tipo de casos es que tiempo que pasa, verdad que huye. Y así mismo lo coge y lo lleva al hospital con sus dos hijas. Ahí la policía tenía, ¿verdad?, por el doctor, de que las heridas no eran compatibles con una caída. Tenemos que recordarte, también había un agente federal allí, había un amigo. Dentro de la casa había un agente federal. Sí, un agente de ICE, que era amigo de Anacacho. El objeto con que se golpeó, el joven tenía unos golpes aquí y aquí. Nunca se supo cuál fue el objeto, nunca encontraron el objeto en la escena. Pues mira, en efecto se estaba celebrando el cierre del verano en Ay Bonito y le empiezan a apuñalar. La madre de ella estaba presente. ¿Qué se hizo? Detective, ¿sabes? Esto, apuñalar, yo sé que es una falta porque es menor y todo esto, pero es un crimen atroz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es bien probable que la que hizo el apuñalamiento tiene que haber tenido sangre. En muchas ocasiones en el movimiento hay contacto con la sangre y la persona se trata de limpiar. Entonces tú pudieras ver sangre de la víctima en la ropa del victimario. El cuartel de la policía de Ay Bonito, de donde ocurrió, está a 10 segundos en carro o menos. La policía no llegó. En este podcast discutimos todos los detalles que han surgido sobre el caso del atroz y triste asesinato de Gabriela Nicole Prats aquí en Puerto Rico, caso que ha conmovido a muchas personas por la veracidad de los hechos, y dialogamos con el detective Fernando Fernández sobre los detalles y posibles pistas que son determinantes en un caso como este para encontrar al culpable. Dialogamos eso, y la segunda parte de este podcast se la dedicamos a algún caso muy perseguido por la prensa en búsqueda de justicia. Todos los puertorriqueños saben de este caso, un caso muy popular, y es sobre el niño Lorenzo. ¿Qué pasó en este caso con el niño Lorenzo? ¿Qué pasó esa noche? ¿Quiénes o quién fue el culpable de la muerte del niño Lorenzo? Las pistas y toda la información que salió de la investigación, ¿en qué quedó? Porque este caso todavía no hay nadie cumpliendo por lo que le pasó esa noche al niño Lorenzo. Dialogamos eso con el detective Fernando Fernández en un episodio en búsqueda de la verdad. Suscríbete al canal, dale like y no te pierdas el contenido por aquí por Antomedia. Bienvenido a un episodio estelar especial, serio. En la noche de hoy, día, mañana, tarde de hoy, cuando estés viendo esto, me acompaña el detective Fernando Fernández, al cual le doy una bienvenida nuevamente aquí al canal de Antomedia. Detective, saludos, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar nuevamente aquí en Antomedia. Gracias por estar aquí, detective. Te he visto por ahí llevando información, aclarando casos, aclarando dudas, muchos detalles. Era una persona, ¿verdad?, que respetada en ese ámbito. Y en el día de hoy quiero hablar sobre un caso que ha estremecido a Puerto Rico. Yo incluso no estaba en Puerto Rico cuando me enteré de la noticia, no lo podía creer. Y es sobre el caso, ¿verdad?, del asesinato de Gabriela Nicole Prats Rosario. Esto fue, me parece que fue en el pueblo de Ay Bonito, donde presuntamente un grupo de féminas, ¿verdad? Entonces, yo te estoy hablando de lo que yo veo en la prensa. Claro. Para eso está usted aquí, para aclarar y dar detalles. Un grupo de féminas ataca despiadadamente a esta joven de apenas 16 años, cumplió 17 ahora, los pasados días. Y, mano, un asesinato atroz. Yo no me imaginé que yo iba a leer una noticia así de aquí en Puerto Rico. Porque sí, yo sabemos que pasan cosas en el mundo, pero saber que aquí en Puerto Rico ocurrió algo así me voló la cabeza. Detective Fernando Fernández, ¿qué sabemos del caso que
que la gente, ¿verdad?, se pueda enterar aquí. Pues mira, en efecto se estaba celebrando el cierre del verano en Ay Bonito y estas jovencitas entre 16 y 20 años, después del cierre del verano se fueron a un área, es como una carretera donde hay una intersección con una PR principal. Y alegadamente, ¿verdad? Según lo que se ha salido en la prensa y lo que ha salido en los medios, es que la hermana de Gabriela tiene una discusión con otra fémina, otra niña, ¿no? De aproximadamente las mismas, todas de las mismas edades, entre 16 y 20 años, son 6. Y la atacan a ella y la empiezan a apuñalar. La madre de ella estaba presente y lo que se alega es que la aguantaron, han dicho que la amarraron, dado diferentes versiones, pero aparentemente la restringen para que ella no pudiera intervenir mientras a su hija la apuñalaban. Todas las jovencitas, ¿verdad? Como te mencioné, entre 16 y 20 años, se alega que estaba, ¿verdad? Como te dije, la mamá de Gabriela, y creo que había otra adulta, que ha habido una confusión porque es la otra que indican que tiene 20 años, pero tú miras las fotos en las redes sociales de la que se alega y realmente es una señora mayor, ¿verdad? No parece de 20 años. Jamás en la vida. Exacto. Entre las cosas que han salido, ¿verdad?, es que la policía hizo un allanamiento en casa de la abuela de una de las sospechosas. Okay. Lograron recuperar el vehículo, uno de los vehículos, y dentro del vehículo encontraron una ropa ensangrentada y habían informado que habían encontrado una cuchilla. Esto fue en casa de una de las chicas. De la abuela. De la abuela. De una de las chicas. De una de las chicas, ok. Correcto, sí, porque pues la policía, ¿verdad?, mientras hacía la investigación y toda la cosa, pues obtuvieron información, ¿no? Y llegaron a la casa de la abuela, obtuvieron una orden de allanamiento y entraron. Ahora, antes de eso, algo que pasó que no quiero que se me olvide, que es muy importante, cuando a Gabriela la están atacando, hay un jovencito que está allí, que es parte de las personas que estaban en ese día, y aparentemente el jovencito se lanza para protegerla y recibe otras puñaladas, no sé si son 2 o 3, en la parte de la espalda. El joven pues lo transportaron al hospital, está en condición estable, logró salir del hospital. En el hospital hizo un live indicando lo que había pasado. Correcto. Exacto. También a Gabriela la transportaron al hospital, pero ya cuando llega al hospital, que la entran y la empiezan, pierde la vida. Wow, man. Pierde la vida. Sí, ella llegó bastante afectada, ¿sabes? Sí, eran 8 puñaladas. 8 puñaladas. 8 puñaladas. Como te dije, ha salido versiones de que si fue un destornillador, que si fue una cuchilla peinilla, que si fue una navaja. Lo que se sabe hasta el momento es que es un arma blanca cortopunzante. Okay. Cortopunzante, pues ya sabemos que obviamente corta y punza, pues porque puede entrar dentro de la piel. Y así que, ¿verdad?, en el ámbito forense se le conoce como un objeto cortapunzante. Eso es lo que se tiene hasta ahora, que es lo que se ha escuchado. La policía, como te dije, ha confirmado, entre todas las cosas, el allanamiento del vehículo. ¿Qué ocurre también? En la escena, después que agreden a Gabriela y al joven y habían agarrado a la mamá, se llevaron el vehículo de la mamá. Se llevan el vehículo de la mamá y se llevaron la cartera de la mamá también. Después ese vehículo aparece abandonado, tirado en un risco. Y ese la policía también lo logra recuperar. Correcto. Este caso, detective, por ser obviamente menores de edad, este caso se toca de una manera diferente, porque yo veo los comentarios de personas diciendo, si hubiese sido tal o tal, ya estuviese preso, se hubiese radicado cargo. ¿Qué es hoy? Hoy es 15. No se han radicado cargos, hay evidencia. Hasta el sol de hoy no han radicado cargos. Obviamente está el testimonio del joven que sobrevive, está el testimonio de la mamá. Todo eso hay que plasmarlo en una declaración jurada
todo eso que ellos alegan hay que corroborarlo, ¿verdad? ¿Cómo se corrobora? Pues mira, hay que ir al FIL, a hacer las entrevistas. El Instituto de Ciencia Forense llegó a la escena, acordonaron, vieron las evidencias que había, manchas de sangre, todo lo que se pudo haber encontrado, ¿verdad? Y todo eso hay que corroborarlo. En muchas ocasiones, no, pero en todas las ocasiones esto toma tiempo. Las escenas toman tiempo, los análisis científicos toman tiempo. Por ejemplo, la camisa o la ropa que está ensangrentada, de primera plana tú no puedes decir que es sangre. Eso tiene que pasar por un proceso donde se le hace una prueba. Primero se determina si es sangre humana y entonces después se envía tal vez a analizar para ADN y tipo de sangre. Así que todo eso toma tiempo. Por ejemplo, lo otro que se encontró, que fue un arma blanca, lo que se alega que era una navaja dentro del vehículo, pues obviamente eso huella ADN. La huella es más rápido, el ADN toma un poquito de tiempo. Todo eso influye en la investigación. Tomar las declaraciones juradas, ¿sabes? No es solamente entrevistarlo. Después eso tenemos que plasmarlo en un documento. La persona tiene que estar de acuerdo con lo que dice, filmarlo. Así que todo el proceso investigativo toma tiempo. Ahora, sí tenemos que aclarar algo. Y es la diferencia de cuando son menores de 18 versus cuando son adultos. Los adultos cometen delitos y los delitos se te impone una pena y la pena es un castigo, ¿verdad? Obviamente dentro del sistema correccional también existe la rehabilitación, por eso es que se llama Departamento de Corrección y Rehabilitación, pero la realidad es que los adultos cometen delitos y se les castiga con una pena y la pena es un castigo. En el caso de los menores es diferente, los menores cometen faltas. Y las faltas no es que se te castigue, pero se te envía a una institución juvenil hasta que cumplas la mayoría de edad, dependiendo lo que te imponga el juez de encontrarte culpable por la falta. ¿Qué ocurre? Obviamente, son menores, no elimina que el crimen es un crimen atroz. Porque realmente hacer esto de la manera en que esto es algo descabellado, que se hizo, detective, ¿sabes? Esto, apuñalar, yo sé que es una falta porque es menor y todo esto, pero es un crimen atroz. Yo quiero que tú pienses cuando tú tienes un cuchillo y tú estás cortando un pollo. Cuando tú estás... Y esto es a modo de ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos pruebas tenemos un cuchillo y queremos saber si las heridas de una persona, ¿verdad? En la cuestión de la penetración son iguales al arma que tenemos, ¿verdad? Hacer esa comparación. Lo más cercano al cuerpo y a la piel de un humano es el cerdo. Okay. Y en muchas ocasiones, para hacer esa comparativa de largo de cuchilla, de amplitud de la herida, utilizamos un cerdo y hacemos el movimiento para ver si la herida que se ocasiona aquí es compatible a la herida que tenemos en las fotos, ¿no? Así que imagínate eso cuando tú lo haces en un animal ya muerto. Ahora, en tu mente, a una persona viva. O sea, es fuerte. En muchas ocasiones también yo he visto ataques de cólera, de ira, donde la persona se ciega y empieza bien rápido y no está pendiente a lo que... O sea, no. Ya la persona perdió el juicio, como diríamos, correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Los menores cometen falta, no cometen delito, se ingresan a una institución juvenil hasta que cumplen la mayoría de edad. ¿Qué ocurre? Existe lo que se conoce como la figura del procurador de menores. Entonces, bajo la ley 88, si mal no me equivoco, obviamente quiero aclararle, ¿verdad? No soy abogado, pero el conocimiento que uno va adquiriendo mientras va haciendo investigaciones. La ley de menores establece la figura del procurador de menores. El procurador de menores es la persona que evalúa la falta. Y si la falta es grave, es atroz, es algo que no tiene, como decimos en la calle, perdón.
¿Sabes? Pues él puede renunciar a la jurisdicción del menor y entonces si renuncia a la jurisdicción del menor, ese menor pasa a ser enjuiciado o procesado, mejor dicho, procesado como adulto. Y ahí le aplican todas. Como adulto, todo. Estamos hablando que tiene que ir o sea, va a juicio, tiene que pasar por el proceso completo, ¿verdad? Va a juicio y se determina si es culpable o no culpable y lo van a ingresar a una institución de adultos. ¿Cuán probable es que ocurra algo como el ejemplo que me estás diciendo? O sea, ¿hay posibilidades de que ocurra algo? Mira, yo he visto otros tipos de casos. ¿Verdad? Por el caso que estamos hablando. Sí, pero yo he visto otros tipos de casos y el procurador de menores tiende a renunciar a la jurisdicción del menor, porque son crímenes atroces. Hay una diferencia entre que tú cometas un robo, un escalamiento, o sea, que son algunos delitos graves donde el procurador puede entender que se te puede procesar como menor para darte esa oportunidad de rehabilitarte. Pero ya hay ciertos delitos que yo diría que en muchas ocasiones, por ejemplo, en Estados Unidos han existido varios casos donde se han procesado como adultos y no es una figura de un procurador, es un gran jurado donde establece, mira, ese menor se tiene que ir como adulto. ¿Ves? Pero es por la gravedad del delito. Aquí lo que vimos es probablemente, ¿verdad? Porque todavía no tenemos toda la versión de los hechos, 6 personas atacando a alguien en manada como si existiera una premeditación, una alevosía. Parte de eso, de que se le radique asesinato en primer grado, es que haya existido la premeditación de hacerle daño. Obviamente sabemos que ella salió a defender a su hermana. Ahora, ya hay infinidad de jurisprudencia donde se ha dicho que la premeditación puede ocurrir tan rápido como el pensamiento mismo. O sea que no necesariamente tiene que ser que yo en mi casa dije, hoy la voy a invitar, que vaya allí, porque cuando esté allí yo voy a llegar con una cuchilla. O sea, no necesariamente eso es la premeditación. La premeditación puede ocurrir en el mismo momento donde tú dices, voy a acabar con este porque no lo quiero ver más. ¿Ves? Ahí mismo, y eso ocurre en el mismo instante. Y ya eso hay jurisprudencia aquí en Puerto Rico sobre ese asunto. Así que es bien probable que los cargos que le radiquen a la que cometió los hechos sea asesinato en primer grado, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con las otras 5, ¿verdad? O los que otros estaban ahí, fueron parte, de alguna manera aportaron. Correcto. ¿Cómo se tratarían esas otras menores? Mira, hay algo que se conoce como asesinato estatutario, donde, y te lo voy a dar con un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner que tú y yo entramos a un banco a robar. Tú tienes un arma, yo tengo un arma, entramos a robar y yo cometiendo el delito, yo le disparo a alguien y la persona muere. Tú no disparaste, pero estabas allí y eras parte del proceso de ir a asaltar el banco que ocurrió y terminó en la muerte de tal persona. A ti se te radican cargos también en primer grado. Asesinato en primer grado. Eso, yo que no disparé. Tú que no disparaste, que estuviste allí, que estabas participando, tú no disparaste. Que a lo mejor me arrepentí a mitad de camino. Claro, pero tú te pudiste haber arrepentido, pero no hiciste nada para detenerlo. Porque si por lo menos hubieras hecho algo para detenerlo, pues la situación sería diferente para ti. Se te pudiera acusar por el robo y no por el asesinato. Porque tú le dijiste, no le dispares y trataste de hacer algo. ¿Ves? En este caso, ¿qué vemos? Pues vemos que lo que según se alega son 6 jovencitas entre 16 y 17 años y 2 de 20 años que atacan a esta muchacha. La pregunta es, ¿quién apuñaló? ¿Quién agarró? ¿Quién trató de separar? O sea, ¿cuántas se estaban golpeando? Porque vamos a poner que somos tú, yo y otro más y vamos a darle una pela a alguien.
pero queríamos darle una pela, pero no queríamos apuñalar y de repente tú sacas un cuchillo. Ya, rayos, papi, se te fue la mano. Entonces, exacto. Entonces, yo puedo tratar de intervenir y decirte, mira, no, 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 no. Porque no veníamos para eso. ¿Ves? Y eso es lo que hay que averiguar. Ahora, en la parte forense, obviamente, ese objeto tiene ADN, tiene huella, tiene pelo, tiene fibra. Ahí es lo que se conoce como el principio de Lockhart, que es la ley de transferencia. Partes del victimario terminan en la víctima y parte de la víctima termina en el victimario. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es bien probable que la que hizo el apuñalamiento tiene que haber tenido sangre. En muchas ocasiones en el movimiento hay contacto con la sangre y la persona se trata de limpiar. Entonces tú pudieras ver sangre de la víctima en la ropa del victimario. Como te mencioné, la huella, el ADN en el instrumento. Por el tipo de puñalada podemos saber si la persona era derecha o si era zurda. Podemos determinar una serie de cosas que nos ayudan a identificar al atacante. Por ejemplo, cuando se usan cuchillas y estas cuchillas no tienen el protector para evitar que tú te cortes, cuando la persona está haciendo el movimiento, ¿verdad? O así, o como sea. En muchas ocasiones, como es más de uno, que en este caso son 8, a la persona se le puede resbalar el instrumento y pudiera cortarse si es una cuchilla. Y entonces cuando tú vas a entrevistar o vas a buscar a la persona, tú lo puedes ver que puede tener cortaduras en la mano. ¿Ves? Y todo eso es la parte que nos ayuda a nosotros a identificar el atacante. Obviamente, deben de tener la descripción de los atacantes porque hay 2 testigos. Ahora, es bien importante explicarle a las personas que sí, el testigo es importante, pero el peor testigo en los juicios, en muchas ocasiones y en la mayoría de las ocasiones, es el testimonio visual. ¿Por qué? Porque la persona está pasando por un estado de adrenalina, de trauma, y la forma en que la persona ve las cosas a veces no es la manera más objetiva. Si la persona lo está viendo, pero los testigos olvidan algo que tú viste, después lo puedes cambiar o pudieras olvidarlo o pudieras exagerarlo. ¿Ves? Lo que no va a fallar es la evidencia científica que te va a decir, fueron tantas, la persona era así, la persona tenía sangre, había ADN. Esa evidencia científica es la más certera. Y a la que uno, ¿verdad? Al final del día es la que la justicia acude y lo que se utiliza para radicar, que es lo que prontamente va a estar ocurriendo. Bueno, hay muchas cosas aquí. Yo me pregunto, porque yo digo, ahí había gente, ahí había más gente. Tenemos un testigo que incluso fue atacado, luego pasa al hospital en condición, creo que está estable ya, ¿no? Sí, ya está estable. Pero él estuvo ahí, él vio rostro. Claro. De ahí yo me imagino que es que empieza a surgir que en las redes sociales empiezan a publicar las fotos de las muchachas y la foto de la madre de una de ellas. Porque me imagino que él empezó a decirle a sus familiares quiénes habían sido. Tal y tal. Pero hay algo que nadie ha tocado. Creo que tal vez ha salido bien poco. Mano, el cuartel en carro está a 10 segundos. El cuartel de la policía está a 10 segundos. ¿De dónde ocurrió? Y a pie, 1 minuto. El cuartel de la policía de Aibonito, de donde ocurrió, está a 10 segundos en carro, o menos. Y la policía no llegó. Obviamente no sabemos quién llamó, cuándo llamaron. La policía, según tengo entendido, llega al hospital. Pero volvemos a lo mismo. Puerto Rico está sumido en la violencia. Hasta cuando tú vas guiando, tú ves la gente violenta guiando. El temperamento de las personas, la manera de reaccionar de las personas. Uno dice, pero ¿por qué esta persona reacciona así ante
esta bobería, ¿sabes? En la misma calle, haciendo compras, haciendo una fila. Aquí le han pegado tiros a gente por un estacionamiento. A ese nivel, ¿sabes? ¿Qué tú tienes en la cabeza que tú reaccionas? O sea, me imagino que estás cargado de una cantidad de cosas que ni tú mismo, las mismas personas no reconocen a veces qué carga tienen. No entienden su mal humor, no entienden la manera en cómo ejecutan, cómo se comportan, por tantas cosas que le ocurren y vivimos. Pero, mano, cuando tú no sales a la calle, a veces uno dice, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, mira, yo le doy la razón al mundo. ¿Sabes qué? Muy bien, dale, discúlpame. Pero yo quiero Correcto. llegar a mi casa, hermano. Yo sí tengo mi familia, yo tengo buenas intenciones, soy una buena persona. El mundo me necesita. Yo no estoy diciendo que no necesiten a las personas ¿verdad? Con esta. Pero, brother, yo tengo un propósito. O sea, yo no voy a enfrascarme en una discusión sabiendo cómo están las cosas en la isla. Ha Que yo tenga habido, que. ha habido un aumento en las licencias de armas. Yo soy una persona que soy fiel creyente en la segunda enmienda. Entiendo que las personas deben de protegerse y deben armarse, pero con más razón para en la calle uno estar tal vez más tranquilo y no Ujú. desahogarse, ¿verdad? Con otras personas, porque la violencia está rampante. Entonces, eso tenemos que sumarle, Anto, que la cantidad de policías no es suficiente. ¿Cuántos somos? 3 millones de habitantes. ¿Cuántos policías hay? ¿Cuánto? De 8.000 a 9.000 policías Para todo, ¿sabes? Para lo que para estamos todo, viviendo. para lo que estamos viviendo. O sea, es muy poco. Entonces, ¿qué te traigo? Te traigo que realmente el cuartel de la policía está bien cerca de donde ocurrieron los incidentes. Probablemente los gritos se escuchaban allí en el cuartel. ¿Me entiendes? De la cercanía al bullicio, De la cercanía del lugar. Así que todavía hay mucho que no se sabe y mucho que investigar. Como te dije, las pruebas científicas se pueden tardar, toxicología, o sea, estaban bajo los efectos de alcohol, no o sabemos. otra O otra droga. sustancia, otra droga, ¿sabes? Lo otro, a la mamá, según se alega, la restringieron. Alguien me preguntó que si eso era secuestro. ¿Verdad? Y para aclararlo a todo el mundo, eso no es secuestro. Tenemos que explicar que secuestro es cuando tú transportas a una persona en contra de su voluntad de punto a punto B. En este caso, pudiéramos tener tal vez la privación de la libertad, donde a una persona la agarran para inmovilizarla en cierto lugar, ya sea por fuerza o sea por amenaza. Eso caería bajo Ujú. privación de la libertad. Tendríamos asesinato en primer grado, tendríamos conspiración, porque todas esas chamaquitas Ujú. aparentemente Sí, eh, todas se unieron para ese propósito. Como usted menciona, quizás no todas pensaron en la acción de apuñalar, pero eso ocurrió. y eso solamente lo podemos saber por la investigación científica y por la entrevista y los interrogatorios. Entrevistamos a los testigos, interrogamos a los sospechosos. Y por ahí podemos ir armando el rompecabezas. Tienen los cargos de llevarse el vehículo, que hay gente que ha dicho que si eso es carjacking. No es carjacking, porque carjacking es cuando tú le quitas el vehículo a la persona mediante fuerza, intimidación o violencia. En este caso lo que tenemos es que a ella la agarran, le hacen lo que le hacen a la hija y al otro muchacho, probablemente le quitan las llaves y se llevan el vehículo. O sea, no puedes probar que el objetivo era quitar el vehículo de primera instancia. Tal vez ellas se llevan el vehículo y se llevan la cartera para prevenir que, ¿verdad? Probablemente en la cartera estaba el teléfono, para prevenir que la mamá llamara a la Ujú, policía, para prevenir que fuera a algún lugar. Entonces sí le puedes erradicar el robo ujú. del vehículo, ¿verdad? Obstrucción a la justicia. O sea, hay una serie de delitos. Yo estaba más o menos haciendo como un pequeño análisis y creo que son de 6 a 7 que se le pudiera erradicar entre algunos graves y otros tal vez menos graves. Si todo eso ocurrió de esa manera, detective, entonces en todos estos vehículos debe haber ADN. Claro. En todos estos vehículos debe haber partículas, muestras de quién condujo ese automóvil por última vez. Te voy a dar un ejemplo.
que yo lo expliqué hace poquito y a veces la gente no crea conciencia. En el guía tenemos ADN. La palanca de cambio. En la palanca de cambio o en la palanca, cerradura. Aquí en la cerradura, como bien menciona. Ahora, hay algo que a la gente se le olvida. El asiento. La posición del asiento. Cuando tú te montas en tu carro, tú tienes el carro de una forma. Cuando me siento yo, para llevarme el carro, si estoy muy lejos, tengo que mover el asiento. ¿Y qué ocurre? Ocurre que uso mis manos. Si tengo sangre, voy a dejar sangre ahí donde está la palanca, están los botones. Pero no solamente eso, la distancia del pedal al vehículo me puede dar a mí como investigador una idea estimada de si la persona es alta o si la persona es bajita. Porque si se llevaron el vehículo y la mamá medía 5'5", 5'6", y la jovencita que se ve el vehículo mide 5'2", definitivamente tiene que haber echado el asiento hacia el frente. Tocó la palanca. Entonces ahí tú comparas. Entonces tenemos unas muchachitas que miden 5'5", pero tengo una que mide 5'2". ¿Ves? Y ya tú más o menos puedes decir, yo creo que esa fue la que condujo el carro, que se llevó el carro. ¿Ves? Detective, el pelo. Sí. Siempre. Las chicas siempre. Dejan hay una pelo. muestra de pelo. Claro. En segundos. Pelo, Ahí fibra. Mira, a veces esta ropa, tú lo miras y sueltan estos pelitos. No los van a ver aquí, pero en la camisa estos pelitos caen. Y tú puedes hacer análisis de pelo, fibra, o sea, ADN, huella. Hay muchas formas de identificar al ser humano. Hay mucha evidencia. Esto definitivamente, esto ya en los próximos días deben haber, ¿verdad? No resuelto del todo quizás, pero ya deben haber radicado cargos a alguien. Hay suficiente evidencia. Claro, hay suficiente evidencia. Entiendo que probablemente en las próximas 2 semanas debe de ocurrir algo. Se ha dicho, ¿verdad? Antes de hacer esta entrevista, que la mamá de una de las jóvenes fue a la policía y reclamó su derecho a permanecer callada. Y pues la dejaron ir. En muchas ocasiones es bien importante entender que si la policía hace arrestos, tiene 72 horas para empezar, o sea, para radicar el caso. Si no lo hacen 72 horas, tienen que soltar a la persona. Por eso es que usted ve que no los arrestan ahora, porque todavía están investigando, todavía están recopilando evidencia. ¿Qué puede pasar? ¿Puede pasar que traten de abandonar el país? Puede pasar que traten de abandonar. ¿Y pueden hacerlo? Bueno, sí, porque mientras a ti no te hayan radicado nada, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú te puedes ir si tú quieres. Ya es responsabilidad del Estado buscarte y arrestarte. Ahora, han ocurrido una serie de cosas en la calle donde en las redes sociales y ha corrido amenazas del bajo mundo hacia estas muchachas. Y según tengo entendido, tal vez alguna que otra se le ha ofrecido protección. Recientemente creo que había llegado alguien a ser entrevistado y llegó bajo dos agentes de la policía fuertemente armados, escoltados. Pero obviamente cuando tú eres sospechosa de un delito, tú no vas a llamar a la policía para pedirle protección. Así que, por lo que se sabe hasta ahora, supuestamente la policía los tiene localizados, pero no han dicho dónde, no se sabe dónde están. Así que hay que seguir esperando. Hay que esperar. Bueno, detective, gracias por los detalles de ¿verdad? Lo más reciente del caso. Es un caso que ha estremecido a Puerto Rico. Está todo el mundo al pendiente. Sé que esta parte del podcast, ¿verdad?, dedicada a este caso, va a arrojar mucha información y esclarece también para las personas que nos ven en sus casas, en sus hogares, qué está pasando, por qué no se ha erradicado, por qué no se ha dicho, por qué no se ha señalado a alguien. Pues estamos trabajando con menores. Ya el detective, ¿verdad?, hizo sus expresiones que la policía se está preparando, se está todo creando una buena recopilación de datos para el día que sí se radica en cargo. Ya la policía tiene con qué ejecutar. Así que nada, vamos a estar pendientes, detective, a lo último que salga del caso. La gente que esté pendiente, ¿verdad?, al caso. Vamos ahora, detective, a tocar uno de los casos que también fue, o digamos, el caso, ¿verdad?, que más yo recuerdo, que siempre se habló, siempre hubo alegaciones, siempre la gente decía, no, para mí que fue aquel, fue lo otro. Fue un caso bien tocado en Puerto Rico y fue el asesinato. Bueno, ¿se puede decir? No, asesinato. ¿Se puede decir asesinato? Sí, puede ser, sí.
El asesinato del niño Lorenzo. Se clasificó como asesinato. Ok. Ese caso, recuerdo, fue muy hablado. Fue muy, muy, muy tocado en la prensa. Recuerdo, incluso la Comay tenía una vela con una mesa. En todos los programas estaba allí el niño Lorenzo, la foto. Fue algo bien tocado. Vamos a dar un review, detective, de cómo, ¿verdad? Los datos más importantes que se han recopilado y por qué el caso se quedó Mira, blanco. En el caso del niño Lorenzo, ocurrió en Dorado. Esta madre, estando durmiendo, de momento se levanta y porque una de sus hijas le dice que Lorenzo la había mojado. Ella se levanta y descubre que su hijo está bañado en sangre y asimismo lo coge y lo lleva al hospital con sus dos hijas. Ya en el hospital es que se ve que las heridas ocasionadas en el cuerpo no parecían heridas de una caída, porque eso era lo que ella había alegado. Según lo que ella alega, ella se levanta y descubre que el niño está ensangrentado y pues aparentemente en su mente lo que ella alega es que entendía que el niño se había caído de la cama. Ya ahí la policía tenía, ¿verdad? Por el doctor, de que las heridas no eran compatibles con una caída. Y ahí es donde cambia toda la versión y es donde se complicó todo, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? Pues mira, tenemos que, según se alega, la noche antes, la madre, en este caso Ana Cacho, había compartido con varias personas del sexo masculino en su casa. Creo que el último, si más no me equivoco, se fue como a la 1, 2 de la mañana. Todos los que estuvieron allí automáticamente se convierten en sospechosos. Porque si estamos en lo que se conoce como una estructura cerrada o una escena cerrada, que hay unas salidas como ventanas, puertas, y no hay indicios de que haya sido forzado, pues tú como investigador lo primero que tienes que asumir es que las personas que estaban adentro son las posibles responsables de los hechos. So que en ese caso, no hubo evidencia de que alguien intentara forzar alguna de las entradas. No ocurrió. Bueno, ahí entra años después, porque este es un caso, ¿verdad? Como bien sabemos, que tomó mucho tiempo. Esto fue 2010, ¿verdad? 2010. Correcto. 15 años. Correcto. Creo que el jovencito tendría ahora mismo 21 años, 22 años, si más no me equivoco. Wow. Sí, porque tenía 10 añitos. Tendría como 20 y pico de años, ¿no? Ahí es donde entra que, según la policía, el FBI, entra la figura de Seijo, que lo conocen como el manco. Siempre se ha dicho que es el manco. Correcto, sí, el famoso manco. El famoso manco. ¿Qué es lo que ocurre? Que el manco, alegadamente, lo ponen dentro de la escena. Mucha gente ha dicho que es el chivo expiatorio para no culpar a Ana Cacho o a cualquiera de los que estuvieron allá adentro. Tenemos que recordarte, también había un agente federal allí, había un amigo. Dentro de la casa había un agente federal. Sí, un agente de ICE que era amigo de Ana Cacho. Y tenías otras personas también que eran amigos de la infancia de ella. O sea, que había gente poderosa en esa casa de... Eso es lo que... acuérdate que cuando esto ocurre se han dado muchas versiones. Y es un caso que, a pesar de que ha salido mucho en la prensa, la policía, el FBI, ha mantenido cierta información hermética. Sí, con el tiempo pues han salido información, pero de que había un agente federal que estuvo allí visitándola a ella, había un amigo de ella, estaba ella. O sea, eso está totalmente confirmado. O sea, y es lo que yo digo, si es una escena cerrada, pues mira, si no existió que se forzaran las entradas y las salidas, pues tiene que haber sido alguien de adentro. ¿Qué pasa? Entra la figura del manco
que lo que según se alega es que él había salido de la cárcel y por X o Y razón, él termina en el patio de la casa de Ana Cacho en el día antes o ese día. Y según se alega, él logra acceso al interior. Y ahí es donde entran, ¿verdad?, ciertas confusiones, donde tú dices, ok, ¿qué evidencia científica hay de que él estuvo en el interior? Con el paso del tiempo, pues la policía y el FBI, entendiendo que él era el principal sospechoso, y por la declaración que él dio, que supuestamente la policía y el FBI corroboraron, han habido muchas versiones porque también han dicho que él, la descripción que dio de adentro de la casa no coincidía, pero aún así lo llevaron a la casa, o sea, y como que le enseñaron las cosas para que él supiera lo que tenía que decir. O sea, ha habido una teoría de conspiración. Sí, como que fue preparado. Claro, hay cosas que pueden ser ciertas, hay cosas que pueden no ser ciertas. El problema de este tipo de casos es que tiempo que pasa, verdad que huye. Ahorita lo mencionamos, los testigos olvidan, añaden, quitan información y eso dificulta resolver. Y si encima la evidencia al principio, esa escena no se trató como un asesinato, se trató como un accidente. La misma policía le dice a la familia que pueden botar el colchón donde había ocurrido. Pero es que eso porque la escena se manejó mal. Otro postulado de la investigación criminal. Todo caso se gana o se pierde en la escena del crimen. Ese caso se perdió en la escena del crimen. ¿Por qué? Porque la misma policía le dio permiso para botar el colchón. ¿Qué podíamos encontrar en el colchón donde probablemente ocurrió el ataque al niño? ¿Qué pudiéramos haber encontrado? Sangre, pelo, fibra, huella, ADN del niño y del perpetrador. En el área, el objeto con que se golpeó, el joven tenía unos golpes aquí y aquí. Nunca se supo cuál fue el objeto, nunca encontraron el objeto en la escena. ¿Qué podía tener el objeto? Sangre de la víctima, huella, ADN del sospechoso. Así que, como al principio el caso se trató como un accidente y la policía permitió, porque mucha gente le quiere echar la culpa a la familia, y yo puedo entender que la gente le quiere echar la culpa a la familia de Ana Cacho, que limpiaron toda la escena. Pero aquí hay algo que no puede pasar por alto y es que automáticamente a ti la policía te da permiso para hacer algo. Pues ya tú estás en la libertad de hacerlo. Y aquí la policía le dio permiso para limpiar y para botar lo que quisieran botar. Después que se dan cuenta y dicen, adiós, pero esto no fue un accidente. Esto fue un asesinato. Para. Y entonces es ¿Y que la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Y ahí es que se complicó. Creo que trataron de buscar el colchón, no pudieron dar con el colchón. Todo, o sea, como te digo, uno de los postulados de la investigación, como te mencioné, la investigación criminal es todo caso se gana o se pierde en la escena del crimen. Y cuando tú tienes un caso mal manejado en la escena del crimen, estas cosas ocurren. Así las cosas le radicaron cargos al manco. Y se logró probar ante un tribunal que el manco lo declararon no culpable. ¿Qué ocurre? A veces cuando tú estás haciendo una investigación y ya tú has cubierto todos los ángulos, has hecho todas las pruebas científicas, no tienes más que hacer, simplemente necesitas una pista. Necesitas que te llegue algo nuevo, que alguien diga algo, porque eran muchas personas allá adentro. Alguien en algún momento tiene que hablar. A alguien la conciencia le va a molestar y alguien tiene que saber algo, alguien tiene que hablar. Y la policía se ha mantenido en que fue el manco que lo llevaron a procesar y hasta ahí llegó. Como llegó hasta ahí
y no hay evidencia nueva, a pesar de que el caso está abierto, porque en Puerto Rico la gente tiene que entender que los asesinatos, los homicidios no prescriben. No es como otros delitos que tienen unas prescripciones de 10 años. ¿Qué es prescripción? Prescripción es básicamente que si pasa cierto tiempo, ya no se le pueden radicar cargos a la persona que cometió los hechos. Okay. Pero el homicidio, el asesinato no tiene prescripción. Pueden pasar 100 años y si aparece evidencia científica, si aparece un testigo y hay suficientemente prueba, se puede erradicar. Han existido casos en Estados Unidos de personas que han cometido delitos a los 20 años y los han cogido a los 80 años. O sea, wow. Igual puede pasar en Puerto Rico. No hay prescripción del delito de asesinato en primer grado. Así que este es otro caso donde vemos un jovencito, en este caso de 10 años, Pueblo Dorado, que muere de manera trágica, donde siempre se ha cuestionado la integridad y la veracidad de lo que dice la madre, ¿verdad? ¿Cuál fue la versión original que da a Nacacho? Que se cayó de la cama, que ella se levantó y que ella se levanta porque la hija menor le indica que Lorenzo la había mojado. Sí, la hermanita. La hermanita. Si nos ponemos en los zapatos de ella, tú estás durmiendo, te levantas, una de tus hijas te dice eso, ¿qué tú piensas? Que a lo mejor se había tal vez orinado en la cama o tomó algo y la mojó. Ella alega que cuando ella llega allí, ella lo que ve es que el niño tiene sangre y así mismo ya se desespera, lo coge, le dice a las nenas que se vistan y se van para el hospital. Y esa es la versión que ella ha dado desde el principio. Y es que es complicado. O sea, yo no quiero adjudicar culpa, te voy a explicar por qué, porque obviamente todos los programas de televisión como La Comay y todos los noticieros cubrieron esto. Este servidor como investigador criminal, como investigador científico, mi trabajo es apoyarme en las evidencias y en los análisis de la evidencia. Y a veces porque una sola evidencia apunte hacia una persona, no quiere decir que la totalidad del hecho se le puede adjudicar a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me gusta tomar posiciones en este tipo de casos porque tengo que apoyarme en evidencia científica y tengo que apoyarme en la investigación. Y tú lo que tienes es un caso mal manejado desde el inicio. Entonces, muchas veces a la gente le dice, pero tú crees que Ana Cacho es inocente. No se trata que yo crea que es inocente o no culpable. Se trata de qué dicen las evidencias, a quién apuntan las evidencias. A mí me parece extraño que dentro de la casa fue el FBI, estuvo el Instituto de Ciencias Forenses, no encontraron huella de nadie, ni del manco, o encontraron una huella. Pero esa huella fue después que lo llevaron, ¿o cómo fue? O sea, hay una serie de cosas que ponen todo en duda. Y cuando te ponen todo en duda, tú no puedes empezar a adjudicar. Y a pesar de que yo hago análisis de lenguaje corporal y analizo las expresiones de las personas, no necesariamente por unas acciones o por un lenguaje corporal tú puedes determinar que es totalmente culpable. Estoy totalmente de acuerdo. Si vamos, y es bien interesante, si vamos a los hechos, ahí incluso yo leí que también hubo un cambio de fiscales. ¿Por qué ocurre esto? Porque cambian los fiscales, ¿por qué se puede dar ese tipo de dinámica? En Puerto Rico los fiscales son posiciones asignadas. Llega alguien nuevo a dirigir el Departamento de Justicia y algunos fiscales, sobre todo en las altas esferas de fiscal de distrito, pues los mueven, los cambian. Obviamente hay fiscales con más experiencia versus otros que no tienen tanta experiencia. Pueden haber una infinidad de factores por las cuales hayan cambiado al fiscal. En muchas ocasiones ese caso ocurre de noche.
sea, hay unos fiscales asignados a ciertos turnos que están on call, que tienen que responder a la llamada que ocurra, pero no necesariamente quiere decir que ese es el fiscal que se va a quedar con el caso. Sabemos obviamente que con el paso del tiempo han cambiado los fiscales. En muchas ocasiones cambian los investigadores y cambian los fiscales. ¿Por qué? Pero no afecta eso el caso, detective. Puede afectar el caso, pero cuando el caso se estanca, a veces tú necesitas darle ojos nuevos. Ojos nuevos. Porque uno como investigador, que te sientas a ver el expediente y lo lees de arriba abajo, siempre ves lo mismo y ves lo mismo. Y a veces tú traes ojos nuevos en un caso que está frío, un cold case, caso frío, y le da una mirada nueva a alguien nuevo o tecnología nueva. ¡Pum! Y ve algo que otros no habían visto. Puede pasar con el fiscal, puede pasar con los investigadores. Interesante eso, o sea que no podemos verlo solamente que afecte el caso negativamente, incluso puede ser que lo afecte positivamente con nueva búsqueda de nuevos detalles. Pues es curioso porque esto es un caso de 15 años, cuando se radican los cargos, luego de un tiempo se desestiman, ¿no? Porque por falta de evidencia no pudieron probarlo, pero sin duda alguna... el padre, de las cosas que siempre he visto, siempre vi en la prensa, siempre el papá era bien diligente en la búsqueda y buscando la justicia, la justicia, la justicia. El papá de ese niño no tenía, por nada del mundo, él estuvo en esa casa, o sea, él no parte ninguna pieza clave de nada de este caso. Bueno, ellos no tienen nada que ver. Ellos tenían sus disputas, ¿verdad? Por la cuestión de la custodia de los menores. Obviamente tal vez la pensión alimenticia, pero de que a él se le hubiera podido vincular a la escena o a los hechos, está totalmente fuera, totalmente fuera. Él no tiene nada, absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Interesante. Caso sigue abierto, las cosas que he buscado, el caso sigue abierto. No hay condenas, no hay acusaciones, no hay... Claro, es un caso que no ha prescrito, se llevó una persona que se acusó, no se encontró culpable, ¿verdad? No se pudo probar. No se pudo probar. Pues entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que el caso se sigue investigando. Y como te mencioné, en muchas ocasiones los casos se vuelven fríos, las pistas se acaban y necesitamos dos cosas. O que la tecnología avance, que nos ayude a reanalizar las piezas de evidencia, o que aparezcan testigos nuevos o testigos viejos que quieran hablar. Y entonces ahí es que tú ves. Ahora tú llamas a la policía y siempre dices, no, todavía estamos investigando. Sí, pero no están haciendo nada activamente. El caso abierto. El caso abierto. De allá que se esté haciendo algo nuevo o... Es bien cuesta arriba cuando ya tú has cubierto todo. Y un caso como ese, que es que hay que decirlo, o sea, la escena se manejó mal. Leí también muchos de los comentarios hablando sobre corrupción institucional. Sí. ¿Cuán probable es? O sea, a veces yo veo películas y veo series, detectives, y yo veo que estas cosas pasan en películas y series. Pero de algo sale la idea de que esto sea una película y una serie en casos, ¿verdad?, de cine. ¿Esto ocurriría en casos como este? ¿Habría posibilidad de que alguien haya metido la mano por ahí de no tapar algo, ¿sabes? Porque esto se habla mucho. Yo te lo digo no porque lo digo yo. Uno lee las noticias viejas y uno siempre ve esas cosas. Mira, por ejemplo, en el caso de Kevin Fred y en el caso de Carlos Coto Cartagena, a la fiscal le habían indicado supuestamente de arriba. Se refería a Olga Castellón y se refería a Wanda Vázquez de que no continuara investigando, que detuviera la investigación del caso mientras los familiares están esperando una respuesta. Obviamente, una sola persona, tú no puedes adjudicar lo que se conoce como corrupción institucional, porque tal vez una sola persona. Ahora, cuando tú tienes 2, 3, 4 personas tratando de amapuchar o de detener un caso, pues ahí pudiéramos tal vez decir que es corrupción institucional, porque ya son muchas personas. Entre muchos de los casos que yo he investigado, por ejemplo, el caso de Fran Suárez, se alegan muchas cosas y yo digo, pero es que allí hubieron 13 personas de diferentes instituciones, ciencia forense, la policía, los fiscales, la administración del edificio. Tú me estás diciendo a mí que todas esas personas
se pusieron de acuerdo Para decir tal versión. cosa. No cuadra. No cuadra. ¿Y ¿Entiendes? por qué? Exacto. ¿Y por qué? Y lo mismo con el caso de Lorenzo. A pesar de que ha pasado tanto tiempo, las niñas ya son grandes. Las niñas han hablado con la policía, porque el papá siempre ha dicho que ellas están ahí, que él no las va a presionar, que cuando ellas quieran hablar, creo que una de ellas ahora ya es adulta, la otra, si no este año o el año pasado, también entró a la adultez. Así que tengo entendido que por motus propio han decidido no hablarle a su madre. Eso habla mucho. Eso deja que decir mucho. Sí, que las hijas hayan decidido no hablarle a la madre. Claro. Deja mucho que decir. O sea, no solamente porque pudieran pensar que pudiera tener algún grado de culpabilidad, pero también pudiera ser por lo que no hiciste para prevenir. O sea que cuando tú observas, o sea, a veces todos nosotros en algún momento hemos peleado con nuestros padres y le hemos dejado de hablar. Y no necesariamente quiere decir que es culpable de algo. ¿Ves? Y te traigo los dos puntos porque sí podemos pensar, si no le hablan a la MAI, es porque ellas saben que está ocultando a alguien. Mucha gente siempre dijo, ella fue más madre que, fue más mujer que madre, porque se alegaba que allí estaban ocurriendo unos hechos que se alega que el niño vio, que no debían haber estado pasando y que uno de los caballeros agrede al niño y por ende ella decidió callar. El problema es que una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo con evidencia. ¿Cómo se prueba eso? Con evidencia. Necesitas testigos, necesitas evidencia científica. Y si no lo hay, no hay manera de probarlo. Exacto. Ahí lo tiene, gente. Detective Fernando Fernández, esclareciendo uno de los casos más sonados, de mayor opinión pública, muy hablado entre los puertorriqueños. Esto corrió el mundo entero, esto se habló en muchos lugares. Sigue sin ser resuelto, pero ahí está lo que se puede probar y lo que no, el desenlace de los hechos. Detective Fernando Fernández, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales? Seguro, Anto, gracias por la invitación. Me consiguen en Facebook e Instagram como Detective Fernando Fernández. También pueden entrar a mi página web, elartededetectarmentiras.com. Y para consultas para investigaciones criminales, investigaciones civiles o peritajes forenses, pueden llamar a la oficina al 787-276-5619 y ahí a la orden. Ahí está. Siempre aquí a la orden también, detective. Gracias por siempre, ¿verdad? Que te hago el acercamiento. Siempre llegas acá y esclarecemos lo que haya que esclarecer. Así ha sido un placer. Gracias siempre. Y a la gente, ¿verdad? Aquí que nos ve en el canal, gracias siempre por el apoyo. Gracias siempre por respaldar el contenido que hago aquí. Recuerda darle like al video y deja tu opinión sobre estos casos. ¿Qué tú opinas del primer caso que tuvimos hablando al principio del podcast? Y sobre este caso del niño Lorenzo, que por años se habló. Un caso que sigue abierto y con muchas especulaciones. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo video. Ahí está.